Bueno, este libro que queremos ver hoy en la escuela dominical es Tu mente importa, por Juan Stott. Lo escribió en los años 70 para mostrar que hay ciertas tendencias en contra del uso del intelecto para los cristianos, y quería plantear varios argumentos para defender la importancia de la mente para el cristiano. Y es un buen libro, es muy chiquito, pero no creo que haya sido traducido al español, por eso quería exponerlo un poco en la escuela dominical el día de hoy. Pues el contexto del libro, pues en los años 70 hubo varias tendencias antiintelectuales en el ámbito cristiano, en las iglesias de ese tiempo. Uno que Stott menciona es que algunas iglesias valoraban más los rituales más que el intelecto. Podemos pensar, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, hay esa tendencia; en las iglesias ortodoxas hay esa tendencia; hay en las iglesias anglicanas también puede haber. Y no es que esas iglesias quitan la importancia del intelecto. Hay muchos eruditos católicos, hay muchos eruditos ortodoxos y anglicanos, pero digamos para la gente común y corriente, hay como el culto contiene más rituales. A veces algunos llegan a la idea de que, bueno, la vida cristiana no consiste en usar la mente, en pensar bíblicamente, en pensar teológicamente sobre la fe cristiana, sino que es un proceso de ritos que uno va al culto y ejecuta los ritos, rituales en el culto, y eso es esa es la esencia para ellos de la vida cristiana. Entonces, Stott quería responder a esa tendencia. También otra tendencia que Stott menciona son las iglesias que enfatizan el activismo sobre la doctrina. Y hay muchos, y el activismo puede ser evangelismo y misiones, por un lado, hablar con gente no cristiana para compartirles el evangelio, formar nuevas iglesias, hacer discipulado y este tipo de cosas. Pero el activismo también podría ser cosas como transformación social, ayudar a los pobres, construir hospitales y escuelas y servir como doctores, como maestros. Hay mucho activismo en las iglesias cristianas y es una cosa muy buena. Queremos poner en práctica nuestra fe cristiana, pero a veces entre personas que enfatizan el activismo hay una tendencia de decir, bueno, hacer y hacer y hacer es lo que importa, y pensar y reflexionar teológicamente sobre la fe cristiana, eso no importa. Entonces, Stott quería responder a los activistas que por su activismo deciden desenfatizar la importancia de cosas como doctrina, teología, pensamiento cristiano. Y otro grupo a quien esto quiere dirigirse es el grupo de las iglesias que enfatizan las experiencias y las emociones sobre la razón. Nuestros hermanos pentecosteses y carismáticos, entre otros, pues enfatizan mucho ir al culto, tener una experiencia emocionante del Espíritu Santo, y o a veces no solamente ellos, sino otros grupos que tienen tendencias místicas, quieren una experiencia mística, y pues
Algunos de ellos dicen que, bueno, lo que importa es la experiencia que tengo y eso de leer y estudiar y reflexionar no me va a ayudar con esto, así que puedo dejar a un lado estudiar y puedo enfocarme más en la experiencia y las emociones. Y la otra tendencia anti-intelectual que Stott menciona es el ecumenismo. Nuevamente, quiero enfatizar, todas estas 4 cosas son importantes. Los rituales son buenos si se hace de manera correcta. Repetir ciertas actividades como que graba en nuestro corazón lo que significa el cristianismo, ¿no? Y sus valores. El activismo también es importante, poner en práctica nuestra fe. La experiencia y las emociones son cosas buenas también, no son cosas malas, y nos ayudan con nuestra motivación también. Igual el ecumenismo, la idea de que los cristianos y las iglesias quieren colaborar en proyectos de ministerio, es una cosa buena, la idea de unirnos más y más. Pero en el ecumenismo, Stott menciona que a veces por querer unirnos, a veces descartamos las doctrinas y cosas que no tenemos en común y como que perdemos nuestra identidad como iglesia, como denominación, como movimiento. Y hay algunos entonces en el movimiento ecuménico que enfatizan la unidad y no quieren enfatizar la doctrina porque a veces la doctrina divide a las personas y por eso entonces disminuyen ellos la importancia del intelecto. Entonces son 4 grupos que Stott menciona y hoy en día podríamos añadir más tendencias que tal vez no fueron tan importantes en el tiempo de Stott. Podemos pensar en las distracciones de la tecnología. ¿Cómo podemos enfocarnos y concentrarnos en leer o reflexionar si constantemente somos bombardeados por distracciones, alertas, notificaciones en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras y otra tecnología? Cualquier persona nos puede enviar un texto, un mensaje a cualquier momento y muchos de nosotros sentimos la necesidad de estar checando nuestro teléfono constantemente o cuando recibimos una notificación, un sonido en nuestro teléfono, dejamos lo que estamos haciendo para atender. Y es una tendencia que realmente distrae de cosas que toman tiempo. Leer toma tiempo, escribir toma tiempo, reflexionar toma tiempo y atención y concentración. Evaluar argumentos toma tiempo y atención también. Y cuando tenemos estas distracciones, nos dificulta estas actividades intelectuales. Otra cosa en nuestro tiempo que Stott realmente no tuvo que luchar con esto, pero la filosofía de la postmodernidad. Y yo realmente, como yo he impartido clases de filosofía en el seminario en el pasado, yo no veo la posmodernidad como un enemigo. Tiene muchas buenas cosas que enseñarnos y no lo veo como algo completamente negativo. Sin embargo, hay cosas que sí son negativas. La posmodernidad enseña que no hay una sola verdad, sino que cada persona tiene su versión de la verdad. Y en lugar de buscar una sola verdad, cada persona hace juegos de poder para imponer su versión de la verdad sobre los demás.
Entonces, ellos ven lo académico las escuelas y los libros y otras cosas como un combate entre autores, entre periodistas, entre, bueno, pastores predicando desde el púlpito. Lo ven como un combate de personas, cada uno tratando de imponer su interpretación, su versión de la verdad sobre los demás. Y pues solo es cuestión de ver quiénes tienen más influencia sobre los demás. Entonces, si vemos el intelecto y la mente como encerrado en interpretaciones particulares, si decimos que no hay una sola verdad que viene de Dios o una sola correcta forma de entender la vida, entendernos a nosotros, entender a Dios, etcétera, entonces podemos caer en una especie de cynicismo. ¿Para qué estudiar si realmente solo es cuestión de vivir y pensar como yo quisiera y los demás están tratando de influenciarme y pues yo voy a pensarlo a mi manera y adiós a las otras interpretaciones? Entonces, la posmodernidad tiene la tendencia aunque muchos posmodernos escriben libros y son intelectuales, el efecto de su filosofía es quitar algo de la iniciativa para usar el intelecto. Y bueno, sin entrar en opiniones políticas, la presidencia de Donald Trump también es una tendencia anti-intelectual. Y lo que quiero decir es esto, porque yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de Trump, pero él como presidente ha enfatizado que la prensa, los periodistas, lo que hacen es noticias falsas, fake news, noticias falsas. Y entonces han debilitado la credibilidad de la prensa y como que la gente ya no sabe qué creer. Si no podemos creer en lo que nos dicen en las noticias, pues ¿qué podemos creer? Y él ha mostrado, realmente es algo bueno, aunque es triste, pero es algo bueno, que nos hizo concientizar de que las fuentes, los medios de comunicación, la prensa y los canales de noticias, etcétera, que ellos tienen su agenda política, ellos tienen sus juegos de poder, como dirían los postmodernistas, y entonces como que crea desconfianza. Y además, Trump mismo, cuando él hace un discurso, los periodistas devuelven el favor a Trump y ellos inmediatamente empiezan a checar sus discursos para mentiras. Y pues uno puede, mientras Trump y otros están haciendo discursos, pueden ver los canales de televisión diciendo, ahora, bueno, ya hasta este momento Trump ha hecho 18 mentiras en este discurso. Entonces, los políticos y los periodistas realmente, pues, todos han perdido autoridad, han perdido credibilidad y vivimos en un tiempo en que no sabemos qué creer. Hasta podríamos añadir la nueva tecnología de deepfakes, donde ponen la cara de otra persona superimpuesta sobre la cabeza de otra persona en un video. Y uno piensa que un actor, digamos, uno piensa que Trump está hablando, pero realmente es un actor diciendo otras cosas. Y todo esto nos hace desconfiar. Bueno, ¿a quién creemos?
¿A quién podemos creer? Si no podemos creer en los políticos, no podemos creer en lo que nos dicen en las noticias, los autores, Facebook, Twitter. Entonces, ¿de dónde sacamos nuestro entendimiento de la realidad? No sé si hasta aquí, si hay algún comentario o pregunta. Estamos viendo las tendencias anti-intelectuales en la iglesia y en la sociedad. Bueno, el silencio me dice que puedo seguir. Y ahora vamos a ver algunos argumentos de Stott, específicamente argumentos doctrinales a favor de la importancia de la mente y el estudio, la reflexión, la investigación, el uso del intelecto, la lectura, escribir, etc. Primero, Stott nos da el argumento desde la doctrina de la creación, perdón, la doctrina de la creación en la Biblia. Él dice que el uso de la mente, el uso de la razón, es una de las cosas principales que nos distingue de los animales y otras criaturas. Entonces, somos humanos precisamente porque podemos pensar y razonar. Es así como Dios nos hizo, es la composición del ser humano, y si Dios nos hizo así, debemos vivir. No debemos vivir como animales, debemos vivir como seres humanos. Y debemos usar nuestras mentes, usar estas habilidades distintas que Dios nos ha dado. Y pues uno podría decir, sí, pero el pecado afectó la mente, y Pablo habla de la mente depravada, etc. Y es cierto. Pero digamos, si alguien dice, bueno, desconfiemos entonces de la mente, mejor confiamos en nuestros instintos y nuestras emociones. Esto diría, pero la depravación es total. La depravación, el pecado afecta todo el ser humano, mente, emociones, cuerpo, deseos, todo. Entonces, no es, si el pecado ha afectado el intelecto, no es que dejamos de usar el intelecto, pero necesitamos la salvación e ir usando el intelecto y las emociones y todo para bien. Y un versículo que Stott menciona en conexión con la doctrina de la creación es Salmo 32, versículo 9. Que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. No somos mulos, no somos caballos, necesitamos usar nuestras capacidades humanas que Dios nos ha dado. Debemos vivir a un nivel humano y no al nivel de los animales. Otro argumento doctrinal viene de la doctrina de la revelación. Simplemente así, Dios nos ha dado 66 libros. Son libros. Dios comunicó su revelación en palabras y en oraciones gramaticales y en párrafos y en pensamientos y en géneros literarios. Si es así, entonces tenemos que usar nuestras mentes. Dios no nos comunicó su revelación a través de emociones o a través de ritos o rituales. Nos comunicó a través de ideas y palabras. Entonces tenemos que usar la mente para estudiar lo que Dios nos ha dicho, no solamente en los libros, sino también en la creación, lo que llamamos la revelación general. Tenemos que estudiar la creación para entender las cosas que la creación nos enseña acerca de Dios. Sin embargo, la revelación especial, las escrituras,
viene como lentes, dice Calvino, para ayudarnos a interpretar lo que vemos en la creación, en la vida. Entonces, el hecho de que Dios nos ha comunicado su verdad a través de la revelación, a través de ideas y conceptos y palabras, requiere que usemos nuestra mente. Un texto conectado sería Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es importante conocer la verdad, y conocer es un verbo acerca del uso de la mente y el intelecto. Otra doctrina que Stott menciona es la doctrina de la redención. Específicamente, cuando Cristo nos redime, también redime nuestro intelecto, redime también nuestra mente. Y hay varios versículos que podemos mencionar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. Otro también, Colosenses 3:10. Y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El proceso de redención y el proceso de santificación incluye la renovación de nuestro conocimiento. Y el otro argumento doctrinal que Stott plantea para defender el uso del intelecto para los cristianos es la doctrina del juicio final. Básicamente lo que Stott dice es que vamos a ser juzgados con base en lo que hacemos con nuestras capacidades mentales. Seremos juzgados por Dios por el uso de nuestras mentes. Dios nos puso aquí, nos puso en la creación. Tenemos que ver lo que Dios nos está diciendo y responder a lo que Dios está haciendo. Y eso requiere la mente. Y si no usamos la mente, si por ejemplo rehusamos leer la Biblia, si rehusamos investigar bien lo que creemos, lo que Dios nos ha dicho, vamos a ser juzgados. Las personas que rehusan creer, van a ser juzgados para siempre. Los que somos cristianos, pero cristianos flojos que no quieren estudiar, no quieren pensar y usar sus cerebros para usar su sabiduría para vivir bien, vamos a ser juzgados también. No vamos a perder nuestra salvación, pero vamos a perder recompensa. Entonces, la doctrina del juicio final también apoya la idea de que el intelecto es importante para nosotros cristianos. Un texto un poco largo, pero viene de Romanos 1, 18 al 22. Pueden ver en las palabras verdes la gran cantidad de ideas intelectuales o mentales que están ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podríamos traducir esto, que oprimen la verdad injustamente. O sea, que usan sus mentes para suprimir o oprimir la verdad, para que no tenemos que escuchar esa verdad. Y el texto sigue, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios hizo la creación. La creación revela la gloria de Dios, revela lo que necesitamos saber acerca de Dios, pero hemos suprimido esa verdad, esa revelación, y aunque
lo que todo está adelante de nosotros y no tenemos excusa, nosotros rehusamos escuchar. Y el texto sigue, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Básicamente, Dios nos dio mentes, pero cuando rehusamos usar nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestra razón para entender y responder a la revelación de Dios, Dios dice, bueno, ok, si no quieres usar la mente, pues está bien, pero tu mente se va a corromper, se va a distorsionar. Y mientras más usamos nuestra mente para mal y no para bien, más y más se distorsionan nuestros pensamientos y aunque nos creemos inteligentes, volvemos necios. Entonces, esta es una descripción de la humanidad ante la revelación general, ante lo que Dios nos comunica a través de su creación y nuestra respuesta inadecuada de suprimir y no escuchar esa verdad, nos vuelve corruptos, nos vuelve más como animales, como brutos. Y Juan toma estos cuatro argumentos de la creación y la revelación y la redención y el juicio final y ha hecho un resumen. Dice, Dios nos ha hecho como seres que piensan, nos ha comunicado en palabras, nos ha renovado y nos ha dado la mente de Cristo y nos hará responsables por el uso del conocimiento que tenemos. Entonces, por estas cuatro razones, Stott dice, el uso del intelecto es sumamente importante para el cristiano. No hay lugar para los que dicen, eso de doctrina no me importa, solo voy a orar y ir a la iglesia. No, tenemos que usar nuestras mentes y aplicarnos a lo que creemos. André, ¿querías decir algo? Bueno, vamos a seguir entonces. Pero bueno, los argumentos que vimos son argumentos doctrinales, pero hay otros argumentos también que esto plantea a favor de nuestras mentes, nuestro uso de la razón como cristianos. Un argumento es el evangelismo. Nosotros, pues Jesús nos ha dado la gran comisión y nos ha enviado para ser discípulos de todas las naciones. Tenemos la responsabilidad de evangelizar, es decir, proclamar el mensaje cristiano a todo ser para que las personas puedan llegar a la fe, que puedan llegar al arrepentimiento y que puedan tener la salvación, la redención que Dios nos ha dado. Y entonces el evangelismo, pues tiene que ver con ideas y conceptos y con palabras. Y es un mensaje teológico, es un mensaje doctrinal. Y es por eso que es importante estudiar el evangelio. ¿Cómo podemos compartir una fe cristiana que ni entendemos nosotros? Si no sabemos cosas ni siquiera básicas de nuestra fe cristiana, va a ser difícil el evangelismo. No quiere decir que, no voy a evangelizar hasta que tenga una maestría en doctrina. No, compartimos con la luz que tenemos, con nuestro testimonio, con lo que sabemos de la Biblia, pero más y más tratamos de avanzar en nuestra fe
para poder comunicar de una forma más persuasiva, una forma más inteligente y razonable. Aprendemos las objeciones y cómo responder. Aprendemos qué decir y qué no decir. La técnica no es lo que salva a la persona, es el Espíritu Santo. Sin embargo, mientras usamos técnicas más razonables, más sabias, vamos a ser más eficaces en el evangelismo. Podemos ver el ejemplo de Pablo en Hechos 17. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, y algunos de ellos creyeron. Pablo tomó tiempo de estudiar la palabra, tomó tiempo para reflexionar y componer argumentos y tomó tiempo para ver cómo expresar estos argumentos a personas que vivían en otra cultura. Él era judío y él aquí está predicando a personas griegas. Y eso requiere la mente. Y Pablo nos da el ejemplo del evangelismo intelectual. Igual podemos ver 2 Corintios 10, Pablo escribe, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y podemos ver Mateo 13, 19, la importancia de la mente en el evangelismo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces nos da la importancia de expresar el evangelio de una forma entendible, y de una forma que se conecta directamente a la persona con quienes estamos hablando. No importa qué nivel de la sociedad y de qué cultura vienen, tratamos de adaptar nuestro mensaje evangelístico a donde está la persona. Bueno, después del argumento del evangelismo, Stott menciona la voluntad particular de Dios. Es decir, que Dios tiene, Dios tiene su voluntad general, que todos los seres humanos tienen que obedecer los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos, pero también Dios tiene una voluntad particular para cada uno. Y uno tiene que estudiarse, ver sus dones espirituales, ver las necesidades alrededor y ver cómo se ubica en la misión de la iglesia para alcanzar al mundo. Entonces, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas si no observamos, si no pensamos, si reflexionamos? Y vemos, creo que son 2 textos acerca de esto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. La transformación viene a través de nuestras mentes, de nuestras cosmovisiones, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tenemos que, para saber lo que tiene la voluntad de Dios para nosotros, tenemos que ser renovados en nuestras mentes. Necesitamos empezar a ver al mundo y a nosotros mismos a través de lo que enseña nuestro Señor
en las Escrituras. También en Efesios 5 dice algo similar. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos habla, nos da nuestra conciencia, nos habla a través de su escritura, pero tenemos que estar pendiente y escuchar y tomar tiempo para pensarlo bien. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir que vivo en esta situación de la pandemia, etcétera? Y que yo tengo estos dones, veo que me gusta hacer esto y soy bueno para el otro. ¿Qué implica para mi vida? Otro argumento que Stott nos da a favor del intelecto es la santidad, es la vida cristiana, que realmente la vida cristiana y nuestra habilidad de vivirla tiene que ver con nuestra mente, con nuestro uso de la sabiduría en particular. En el Salmo 119, el salmista dice, dame entendimiento y así podré guardar tu ley y podré cumplir de todo corazón. El entendimiento viene y eso nos da la habilidad de guardar la ley y cumplir la ley. Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Y qué es lo que Pablo pide por ellos? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú quieres andar de una forma digna, si tú quieres agradar a Dios, si quieres tener fruto en tu vida y buenas obras en tu vida, si quieres crecer en Dios, necesitas conocimiento y sabiduría e inteligencia. No podemos vivir a un nivel superficial y creer que esto va a producir fruto. Tenemos que aplicarnos. En Efesios 1 es otra oración ahora por los efesios y Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las oraciones de Pablo eran oraciones para que los cristianos pudieran tener entendimiento, conocimiento, sabiduría para poder vivir. Claro, al final la vida es lo que importa, no tanto el intelecto. Sin embargo, para llegar a la vida hay que pasar por el canal del intelecto. Otro argumento que Stott nos da es el ministerio de enseñanza. En el Nuevo Testamento vemos que las iglesias formaron con ancianos y pastores y otros que enseñaban, y hay varias exhortaciones, por ejemplo, a Timoteo y a Tito, a que deberían aprender bien la palabra y bien la sana doctrina y aprender cómo comunicar esto a su público, a las iglesias. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Hay que tener enseñanza en la iglesia.
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si un ministro, si un anciano, si alguien que tiene alguna función en la iglesia, si quiere tener eficaz en ayudar a otros y en refutar lo que dicen los adversarios de la iglesia, pues es necesario estudiar y reflexionar y aprender a expresarse bien. Y el otro argumento de Stott es la adoración. Realmente Dios nos hizo con un intelecto, somos distintos que los animales en esto. Y si queremos adorar a Dios como los seres humanos fueron hechos para adorar a Dios, tenemos que adorar con la mente, con nuestras mentes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, eso sí, con toda tu alma, sí, con todas las fuerzas, sí, y con toda tu mente también. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. No podemos divorciar y decir, bueno, si quiero ser espiritual, tengo que orar y ayunar y lo demás, pero la doctrina, eso no es parte de ser espiritual. No, eso no es así. La doctrina, el aprendizaje, la filosofía, las ciencias, todas las maneras en que podemos usar nuestras mentes son parte de nuestra espiritualidad, es parte de la ofrenda que damos a Dios. Señor, me diste mi mente y yo quiero usar mi mente para agradarte a ti y como acción de gracias por lo que me has dado. Para terminar, notamos que sí hay límites al intelecto y hay que tener cuidado. No podemos adorar al intelecto y ponerlo en un plano así muy exaltado. El intelecto no debe convertirse en ídolo. Primero, el intelecto no es un fin en sí mismo, sino un medio hacia otros fines. Ya mencioné, el punto no es el intelecto, el punto es la vida cristiana, pero el intelecto es necesario para la vida cristiana, es un medio hacia ese fin. Lo que importa no es el intelecto, sino amar. Lo que importa no es el intelecto, sino adorar a Dios. Pero, ¿cómo adoramos a Dios? Usando nuestra razón para responder a Dios de una forma inteligente y razonable. En conexión con esta limitación, es fascinante. Yo siempre creciendo escuchaba la palabra curiosidad y lo veía como una palabra positiva, como una virtud. Hay que ser curioso, hay que aprender, hay que conocer más y más. Y es cierto, no voy a negar esto. Sin embargo, también es fascinante ver que en la Edad Media, los monjes y teólogos de la Edad Media, su idea de la palabra curiositas en latín, para ellos era un vicio, era aprender cosas solo para satisfacer nuestra curiosidad. Y ellos decían, no, el punto de aprender es para hacer algo. Aprendemos algo para escribir o para actuar o formar un programa o un proyecto. Aprendemos en el contexto de lo que queremos hacer y no simplemente aprender para satisfacer nuestra curiosidad. Entonces, ellos dicen que decían que es una especie de egoísmo. Yo voy a aprender para mí, cuando realmente debemos aprender para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Casi estamos terminando, hermanos. Otro límite
en cuanto al intelecto es que lo que importa no es el intelecto, sino el amor. En 1 Corintios 8, Pablo dice, el conocimiento envanece, o sea, tiene esa tendencia, pero el amor él siempre edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo y aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Cuando estudiamos solo para nosotros y para mostrar, que yo soy inteligente, míreme a mí, si el enfoque está en ti, pues no has aprendido bien. El conocimiento es para amar. Y entonces nuestro enfoque debe ser en el amor y aprendemos conocimiento para promover e impulsar nuestros actos de amor. Y en 1 Corintios 13, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Al final, podemos saberlo todo, pero si no estamos usando eso para amar, si lo que conocemos ha llegado a ser un ídolo, no somos nada. No hemos llegado a lo que Dios desea para nuestras vidas. El conocimiento también debe producir nuestra acción. Aquí regresamos a los activistas, lo que quitamos al inicio. La acción es importante. Dios quiere que produzcamos buenas obras. Como dice en Santiago 1, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dios no quiere producir una generación de personas que están sentados en el culto, escuchando, recibiendo, pero que no hacen nada con lo que aprenden. Y más adelante habla del que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y el conocimiento debe producir nuestra adoración. Y podemos simplemente notar Romanos 11:33. Pablo, después de 11 capítulos de Romanos de pura doctrina, llega a la doxología. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo, después de exponer 11 capítulos de doctrina, su respuesta natural es adorar a Dios, es alabar a Dios por su grandeza, por el conocimiento que Él da. El estudio debe provocar nuestra adoración a Dios. El estudio es parte de nuestra espiritualidad y también fomenta nuestra espiritualidad. En conclusión, hermanos, esta es la última diapositiva. Podemos pensar en un libro que está lleno de ideas acerca del conocimiento y sabiduría, el libro de Proverbios. Y les dejo con este texto y luego podemos ver si alguien tiene preguntas o comentarios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca
viene el conocimiento y la inteligencia.